Bienvenidos al aquelarre de la noche, donde las sombras cobran vida y las casas, aunque vacías, siguen hablando. Esto es Aquelarre TVR, y hoy abrimos las puertas de un nuevo episodio dedicado a uno de los temas más inquietantes del misterio: las casas encantadas. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde cada rincón guarda un susurro, y donde algunos aseguran que nadie está realmente solo. Esta noche, en nuestra mesa de tertulia, nos acompañan José Antonio, investigador y amante de los enigmas del pasado. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Aquelarre TVR. Alicia, siempre con su intuición a flor de piel, dispuesta a sentir lo que otros no pueden ver. Buenas noches, chicos, bienvenidos de nuevo. Mónica, con su mirada crítica y su curiosidad sin límites. Buenas noches a todos, bienvenidos a Aquelarre una vez más. Y José, que nos guiará a través de las historias, los hechos y las leyendas que aún resuenan entre las paredes del más allá. Hola, buenas noches. Prepárate para un viaje entre lo real y lo inexplicable. Porque, quizá, después de escuchar este programa, ya no vuelvas a mirar tu casa de la misma forma. Comienza. Casas encantadas. En Aquelarre TVR. Bueno, y ahora, como es habitual en nosotros, vamos a empezar con un vídeo en la introducción y nos metemos de lleno con la tertulia. Dentro del vídeo. Dicen que algunas casas tienen memoria, que las paredes escuchan, los suelos respiran, y que, cuando cae la noche, los ecos del pasado despiertan. Desde América hasta Europa, existen hogares que nadie quiso volver a habitar. En Amityville, las paredes guardaron el eco de un crimen. En Madrid, el Palacio de Linares susurra nombres olvidados. En Francia, los nobles del Château de Brissac dicen que aún bailan, en la oscuridad. La casa estaba vacía, pero alguien subía las escaleras. No era un sueño. Lo vi en el espejo, detrás de mí. Son relatos que se repiten una y otra vez. Distintos lugares, mismas presencias. Quizá no sean solo historias. Los investigadores del misterio buscan respuestas. Micrófonos, cámaras, sensores.
Pero hay cosas que no dejan huella. Solo sensación. Quizá el miedo no esté en las casas, sino en lo que dejamos dentro de ellas. Esta noche abrimos las puertas del misterio. Bienvenidos a Aquelarre TVR. Casas encantadas. Bueno, no parece divertido. Pues Chabó. un estupendo vídeo y muy bien realizado por ti, José. Enhorabuena, me ha encantado. Me alegro Felicidades. que te haya gustado. Pues sí. ¿Quién empieza? Venga, José Antonio. Bueno, ha tocado la ruleta, por eso tengo el círculo más grande. Bueno, pues bienvenidos a todos de nuevo y aquí estamos los 4 mosqueteros en este caso, pues realizando otro nuevo programa de Aquelarre TVR, que sí, que hemos estado una temporada que no aparecíamos, pero es como el Guadiana, cuando aparece, aparece. Y aquí estamos de nuevo para contaros pues muchas historias que tenemos preparadas para vosotros. Pues si quieres te sigo yo el hilo. Claro. Esta noche vamos a tocar lo que son las casas encantadas y lo que son los fenómenos poltergeist. Para nadie, vamos, es raro de saber lo que es un poltergeist. Sillas que se mueven, objetos que se balancean, extraños ruidos en las casas. Nadie ha dejado de ver, a que le guste este mundillo, las famosas películas, que todo el mundo sabe que no está basada realmente en hechos reales. Steven Spielberg cogió una serie de acontecimientos y la adaptó y hizo el guión. En ella pues se explica lo que es realmente pues una casa con fenómenos extraños. Para muchos los fenómenos extraños puede ser sugestión, puede ser que la mente se va, porque esas son las frases que te suelen decir, que te juegan malas pasadas. Y los que realmente ha visto alguna vez cosillas extrañas, dice tú, algo de trasfondo hay, porque la película nos demuestra las luces que aparecen, las famosas luces que salen bajando de la escalera. Esas son algunas grabaciones que he visto yo de otro tipo de compañeros que las suben, pues eso se vislumbra. Para mí los fenómenos poltergeist, yo pienso que existen. La película en realidad te da bastante que pensar. Allí lo único que realmente fue exacto, lo que realmente se utilizó que no fuera eso fue lo que todo el mundo es famoso cuando aparece la piscina llena de cadáveres. Allí no sé cómo Spielberg no se cargó a la presentadora. Y luego los mitos que surgieron detrás de la película, porque había 4 o 5 muertes extrañas, algunas por enfermedad, otras en otros rodajes. Se parece que hay una maldición alrededor de esta serie, de esta película. En sí, los fenómenos paranormales, yo a verlo creo que haylo, como las megas, pero que si el subconsciente te juega malas pasadas, a mí lo que me levanta bien, ya saliendo de lo que es el tema del poltergeist de las películas, son las casas encantadas.
La casa encantada que a mí más me fascina en estos momentos es la mansión Winchester. Ahí te pones tú a pensar en uno de los momentos, dices tú, esta mujer realmente estaba absorbida por la desgracia, bueno, pues todo el mundo lo sabe, Winchester, el suegro, el que hizo los famosos rifles que están en Estados Unidos. Ella se casó con el heredero y entonces pues cuando se puso a vivir en la casa familiar le pasaron una serie de circunstancias que ella en su mente decía que estaba maldita. Le murió el marido, murió la hija recién nacida y Sara, que era el nombre de esta mujer, pues se pensaba que los espíritus de los muertos, que las armas de la marca Winchester se había llevado por delante, le venían a buscar todas las noches. Ella hacía como una especie de invocación todas las noches a las 12 en punto. Tocaba una campana y esperaba de que un espíritu de los que supuestamente habían asesinado estas armas, pues bajara y le contara la forma que tenía ella de evadir el maleficio que tenía alrededor. Y que le dio en su mente por escuchar de que empezara a construir la casa. Sara llegó a vivir en 2.500 metros cuadrados. La casa de Sara, la famosa mansión Winchester, ahora mismo está puesta como un atractivo turístico allí en Estados Unidos. Pero hay gente que ha entrado dentro y ha visto figuras que se mueven, en los espejos reflejos, campanas que suenan a la medianoche. Y ya lo más caótico de esto es las construcciones que supuestamente le decían allá los espíritus. Sara dormía cada noche en una habitación diferente, por miedo de que los entes del otro mundo vinieran y la cogieran. Tenía, no sé cuántos dormitorios podría llegar a tener esa mujer para dormir continuamente en uno diferente. Y la casa está construida de una forma tan caótica que abres puertas y caes al vacío. Te metes en escaleras y sales a ventanales. Se llevó toda su vida metida en la casa. Sara no salió nunca jamás de la casa. Y ella escuchaba, es que el ritual de todas las noches, ella escuchaba lo que pasaba, lo que acontecía. Su mente se llevó construyendo toda su vida hasta que murió. Es de verdad, el que tenga oportunidad de visitar la casa o sencillamente ve un documental de esto, dice tú, la leche. Árboles de Navidad por todos lados. Es que no tenía mención del paro del tiempo. Por eso te digo que muchas veces las películas se quedan cortas con lo que realmente es la ficción a la hora de experimentar este tipo de cosas. Escaleras que no van a ninguna parte, 3 sótanos, ventanas que tú te asomas y lo que ves son cuartos minúsculos. La única habitación que existe completa es donde murió Sara. Es la única habitación que existe completa, donde ella pasaba X tiempo. Tiene también sesiones de ouija. Ella hacía sus sesiones de ouija. Lo tiene metido también dentro de una especie de... esto es una habitación minúscula que te puede dar con el techo incluso si entras dentro. Caótico. Esta es la casa que a mí más me ha fascinado. Y mira que hay, como tenemos aquí en España, ¿no? El Palacio de Linares, se escuchan los fantasmas de la Alhambra, se escuchan los fantasmas de Toledo allí en el Alcázar de cuanto a la guerra civil. Pero a mí me llamó la atención porque hasta qué punto podemos discernir lo que es la mente a lo que tú quieres ver, si existen los fenómenos paranormales. Todas esas preguntas las veo yo en el aire. Porque por mucho que Spielberg en la película de Poltergeist, sí, los entes bajan, vienen, te cogen, tiran. ¿Realmente eso existe? Aunque al final se supo que estaba documentado en hechos reales. Lo que pasa es que la ciencia es muy reacia a decir, señores, que esto está pasando. Investigadores se suelen ver en los momentos que ellos ponen las piripós o que saltan con sus cámaras los cambios de temperatura. Todo eso lo va a producir la mente.
Y personalmente yo creo que hay gente que hemos tenido algún tipo de contacto. O hemos visto cosas por el rabillo del ojo. Nos dicen que tenemos intuición, que estamos locos, son cosas que no se comentan, porque claro, la burla general puede ser mediana. Pero yo sí he visto en una casa cómo te tiraban un frutero al suelo, miraba a la izquierda, para la derecha, y las naranjas corriendo por encima de la mesa, y cae literalmente y decir, por mucho viento que haya en Cádiz, el Levante no tira esto. Os lo dejo en el aire. Maldiciones como en la película Poltergeist, todos los que murieron, ¿realmente hubo algo detrás? Empiezo el debate. Adelante, Mónica, cuéntanos algo sobre lo que tú has expuesto, vamos. Pues yo creo que no tiene nada de psicológico. Es verdad que la mente a veces nos juega malas pasadas y tenemos momentos extrasensoriales que pues percibimos cosas que realmente luego no están ahí. Pero yo quería como mencionar que la palabra poltergeist pues viene del alemán, que significa hacer ruido, la palabra polter, y geist, que significa espíritu. Entonces vendría a ser como espíritu ruidoso. En su día, cuando se empezó a documentar este tipo de casos y hablar sobre todo esto, digamos que los psicólogos trataron como de buscarle una lógica y lo quisieron llevar a una manifestación psicoquinética. ¿Eso qué quiere decir? Que es como una energía que nosotros, como seres humanos, liberamos de manera inconsciente por estrés o por sentirnos cansados, por tener una fuerte descarga emocional de algún momento que nos sintamos muy afligidos. Y ese tormento pues es simplemente como lo que nos está haciendo notar nosotros mismos esa energía que estamos expulsando de nuestro cuerpo. Esa es la explicación lógica que ellos le querían dar, que realmente tampoco, si lo piensas, no tiene como ni pies ni cabeza. Otros decían que eran errores de percepción mental y siempre querían como buscarle un razonamiento. Yo me inclino más hacia la posición pues de que los espíritus existen y que claramente hay entidades que se manifiestan a través de objetos, así como pues los objetos pueden ser un portal a ciertas entidades que se pueden abrir paso a través de malos usos de la Ouija y cosas así, ¿no? Y en este caso, en el caso que yo había preparado, el caso de Enfield, no fue un caso que surgió a través de la Ouija ni nada del estilo, sino que es una historia que se dio en una casa con dos niñas precisamente, que esta historia luego inspiró pues de la película de Conjuring, del expediente Warren, ¿no? Que luego siguieron haciendo más sagas. Pero bueno, siguiendo con este caso, pues la madre, esto se dio en 1977, la madre se llamaba Peggy, tenía sus dos hijas, pues una vida normal, estaba sola, bueno, tenía las dos hijas y los dos hijos. Y las dos hijas pequeñas pues empezaron a escuchar de repente, así sin venir a cuento, una serie de golpes en las paredes de su habitación. Y ellas no lo asociaron a que era algo raro al principio, simplemente pensaron que pues, crujidos o cosas de la estructura de la casa o demás. Pero al día siguiente pues, los muebles empezaron a moverse. Y había una cómoda enorme, que descrita como muy pesada por ellas, se movía sola. No eran 2 centímetros ni 3, es que era como más de 5 centímetros, como si alguien la empujara, como si ella misma, su madre, la estuviese empujando con una fuerza abrumadora. Y su madre, cuando pasaba todo esto y ellas lo narraban, pues llegó un momento que entraba en pánico, llamaba a los vecinos porque no sabía cómo ayudar a sus hijas. Claro, se ponían histéricas ante no saber constantemente qué es lo que estaba pasando, por qué estaban viviendo esas experiencias. Además, que creo que fue la pequeña, la Janet, las más pequeñas, que es la que sale ahí levitando, era la que más experimentaba esas sensaciones y esa, digamos, manifestación de ese ente que había. A través de ella se manifestaba pues hablando
con una voz grave, tremendamente grave, para que no podía ser imitada de ninguna forma por una niña de su edad, y además que no es imposible científicamente hablando que siendo una niña tuviese esa voz. Y ella pues luego calificó, nombró a esa entidad como William Wilkins. Ella decía que era un hombre que había fallecido en esa casa anteriormente, que había estado viviendo ahí. Hubo también más episodios como este, pues siguieron obviamente moviéndose los muebles, siguió habiendo trauma por parte de las niñas, hasta tal caso que al final pues se presenció allí la Sociedad de Investigación Psicológica, creo que vendría a ser como la traducción en español, y entre ellos pues estaban Maurice Gross y Guy Lyon Playfair, que eran dos investigadores que se mudaron con la familia y estaban constantemente con ellos, prácticamente vivían allí. Instalaron grabadoras, pusieron cámaras, micrófonos por todas las salas de la casa, y obviamente ellos también presenciaron todo eso. Llegó hasta ir la policía allí y vieron lo que estaba pasando, de cómo se movían las sillas y todo se movía delante de ellos, ¿no? No le encontraron una explicación lógica. También hubo gente escéptica con este caso, porque es verdad que luego las niñas dijeron que habían gastado ciertas bromas, pero no todo era broma. Tenían momentos en los que de verdad esa manifestación se habría pasado a través de ella, de Janet, como en este caso de esta foto, que estaban como jugando, riéndose. Si veis a los hermanos allí en la cama, al fondo, de repente la niña levitó, y esa foto, estaban presentes todos en ese momento y le hicieron la fotografía, ¿no? Que se ha vuelto tan icónica a día de hoy. Creo que todo el mundo ha visto esta foto. Y ella, bueno, ya creciendo, ya después de irse de esa casa y todo, ha seguido diciendo que con los años nota todavía como que hay una presencia con ella. Pero ahí está la incógnita de claro, como nunca se hizo como el uso de una medium o algo así como para intentar contactar o averiguar qué es lo que pasaba ahí con este supuesto espíritu, pues simplemente lo dejaron como pasar, ¿no? Empezaron los niños empezaron a crecer, pasó el tiempo y ya está, simplemente se fueron de esa casa, y ella a día de hoy sigue notando esas presencias. De momento pues no hay nada más que haya experimentado así como tal caso como se dio en su época cuando ella era una niña, pero sí que sigue notando que algo la persigue. Y la verdad es que es un caso bastante interesante, y me gusta que hayan sacado películas como Expediente Warren para arrojar un poco más de luz en este tipo de historias, ¿no? Quizá, bueno, se han leído mucho sobre ellas, pero no como tanto en profundidad como pueden explorar estas películas. No sé vosotros qué pensaréis, si creéis que este caso es 100% verídico o tiene partes de mentiras o partes de, ¿sabes?, de un poco de todo, como de que realmente no era todo fingido. Mónica, te voy a poner el vídeo que hemos preparado sobre este, es un sobre pequeñito. Vale. Londres, 1977. Una familia afirma que algo invisible golpea las paredes cada noche. Sillas que se deslizan solas, juguetes que vuelan y una niña que empieza a hablar con la voz de un anciano. La policía lo presenció. Investigadores del Society for Physical Research grabaron horas de audio. Algunos creyeron que Janet, la niña, fingía, otros juraron que algo más estaba ahí. Hasta hoy, el caso de Enfield sigue sin explicación. Travesura adolescente, o una de las posesiones más documentadas de la historia. ¿Y tú? ¿Dormirías una noche en Enfield? Ni de coña. Hombre, yo si pega ya en esos gritos, ¿cómo voy a quedar yo a dormir ahí? Ni de coña. Yo estoy de acuerdo
es uno de los casos más documentados que hay, tanto científico, vamos, ese es el más documentado, el de los fenómenos poltergeist de la casa de Enfield es el más documentado. Pero yo también he visto, aparte de ella, lo que son entrevistas que ha dado cuando ha sido ya adulta, y entonces ella misma Sí. como que se contradice un poco. Ella ha llegado incluso a decir que cuando le pasaba este tipo de fenómenos, ella los agravaba. Y eso es las suspicacias que hay con este caso. Lo que pasa que, claro, es lo que tú has dicho, Mónica, justo detrás hay un equipo de científicos, la policía que entró esa noche por la casa y vio la silla. Yo también he visto partes reales de lo que son los vídeos que cogieron, y una de ellas me llamó mucho la atención porque te ves a la madre, una de las hermanas, no ella, la otra, haciendo, digamos, los deberes en la cocina. La madre está sentada justo detrás de su hija y se ve como la silla se tira justo detrás hacia la madre, pero la madre hace como una especie de presión, que eso ha sido una de las veces que he dicho yo, estaría involucrada también la madre, pero claro, luego te pones a informarte por otro lado, puede ser que también haya un poco de teatro en este caso, pero realmente, ¿cómo te lo tomas? Porque la mesa, sí, el hombre que, bueno, el investigador que lo estaba grabando dice, veo como la mesa se ha desplazado sola. Y tú ves en ese momento que es verdad que no hay ni piernas, ni brazos, ni nada que arrastren esa mesa. Pero claro, ya después, cuando la silla se vuelve otra vez a ver la imagen, la madre justo detrás, apretando a su hija por la parte superior de la silla, que puede ser, yo no niego que no haya pasado. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Pero que igual está un poco exagerado. Sí. Bueno, yo lo que voy a añadir un poquito más de cuestión a la cosa. Resulta que los fenómenos poltergeist, o bien es porque la casa sí que está encantada, o bien es que una persona inconscientemente produce todos estos fenómenos, que también los hay. De hecho, aquí en Ciudad Real, en la calle Toledo, de aquí de Ciudad Real, que eso lo escuché yo en un programa, incluso escuché la entrevista en un programa de radio, una muchacha que en aquel entonces tenía 35 años y tuvo que abandonar la casa. Pero se sabe que los fenómenos no se quedaron en la casa, se fueron con ella. O sea, quiere decirse que sería ella realmente la que sin quererlo producía todos esos fenómenos, porque claro, se abrían las puertas de los armarios de la cocina, se abrían los cajones, objetos que caían desde la encimera de la cocina y muchas cosas que le pasaban, que ella pues sí que lo contó en aquella entrevista. Lástima que no tenga yo ese audio porque claro, era un programa de radio aquí en Onda Cero de Ciudad Real y se perdió ese audio. Quizá algún día pueda recuperarlo y pedírselo al locutor de radio, que en aquel entonces era Juan Martín, que todavía existe, y él es testigo directo, digamos, de estos fenómenos también, porque estuvo en la casa. Eso fue en Ciudad Real, pero es que luego es más, aquí que hablamos de fenómenos a niveles películas y tal, pero aquí en Ciudad Real había muchos fenómenos, ya no de poltergeist, sino de ruidos y puertas que se abren, concretamente un piano que sonaba en la antigua casa de la Cruz Roja, que antes pertenecía a, bueno, le decían el marquesito, pero era un farmacéutico que se llamaba Conrado y su mujer se llamaba Rosalía. De ahí que en la puerta ponía CR, que todo el mundo pensaba que era Cruz Roja. Pues no, era Conrado y Rosalía. Pues en esa casa, cuando mi hermano, concretamente mi hermano, estuvo haciendo el servicio militar en la Cruz Roja, por la noche sonaba un piano. Y arriba, en el piso de arriba, no había nadie. Y hacían la guardia de 2 en 2 precisamente por todas esas cosas. Pero luego, en Ciudad Real, pues resulta que había un pasadizo secreto por debajo. Bueno, pues en ese lugar han aparecido muchas cosas y fenómenos que nadie se explica. Puertas que se abren, cristales que se rompen. Y de hecho, en el museo me llegó a mí a decir la directora, dice, si quieres quédate esta noche que lo vas a poder comprobar con tus propios ojos lo que aquí ocurre.
porque las puertas de cristal de la entrada se abatían así, y no había nadie. Y bueno, los testimonios de los guardas jurados, pues también. Resulta que en ese edificio, en el museo, debajo, hay enterrados muchos frailes que fallecieron y resulta que todavía están ahí. Bueno, Mónica estuvo conmigo cuando hicimos un famoso pasaje del terror ahí, justamente. Sí. Y nos ocurrió una cosa muy curiosa. Resulta que no había ni pizca de aire, o sea, nos soplaba el viento, quiero decir, y de golpe y porrazo una puerta pesada de estas contra incendios se nos cerró a las espaldas, pero con rabia, con fuerza. Y no sabíamos darle explicación a aquel suceso. Pero es que es más, nosotros colocábamos un muñeco arriba colgando como si estuviera ahorcado y resulta que siempre nos lo encontramos en el suelo, ¿vale? Eso nos ha pasado en ese museo. Quiere decirse que hay muchas cosas que a lo mejor decimos casas encantadas, pero la mayoría son fenómenos paranormales que pueden ocurrir en cualquier sitio y cualquier lugar. ¿Y el por qué? Porque lo que es nosotros, nuestra vida, la hacemos en una casa y lo que es nuestra vivencia, nuestro día a día se va quedando en la casa. Entonces cuando fallecemos, cuando nos morimos, pues ¿qué ocurre? Muchas veces no sabemos si estamos aquí o estamos allá. Pues quizás nos hemos quedado en la casa y podemos producir también nosotros propios fenómenos paranormales. Es lo que quería comentar. Pero sobre todo es diferenciar de lo que es una casa encantada o donde hay fenómenos paranormales o otra posibilidad que es la que he comentado, de que una propia persona sin querer, con el subconsciente, pues pueda producir fenómenos poltergeist. Ahí es el tema de la cuestión, que a verlo los hay. Y bueno, pues voy a dar paso a José Vicente porque también tiene sus cosillas que contar. Espera un momentito, estoy mirando una cosa. Espera. Continuad vosotros. Te oímos muy bajo, José Vicente. Continuad vosotros. Estoy mirando una cosilla y ahora paso vale. yo. Ahí os doy la razón. En Cádiz también, fíjate tú, capas y capas y capas. Más de 3.000 años, ya te puedes imaginar lo que hay. Y también Claro. hay los chascarrillos y las cosas de la casa del pirata, la casa de la Alameda, el castillo San Sebastián. Ahora hace poco en la calle Sagasta en Cádiz se hicieron obras. Tú compras la casa, una casa de estas típicas de los patios andaluces señoriales, pues el nuevo inquilino ha querido hacer obras. Con toda la mala fortuna de que al agrandar una de las habitaciones, pues se encontraron, al tirar el tabique, muebles, papeles, registros de propiedad. Y entonces se dice que antiguamente en Cádiz, para huir del fisco, que todavía se empezaba, ya esto es de años, se huía del fisco, y a la hora de los herederos no tener tú con ellos conciencia o no querer de que tus hijos, familiares, heredaran, pues ¿qué hacían? Tapiaban lo que eran los antiguos despachos. Pues los dos albañiles que se dedicaron a esto empezaron a buscar papeles y llamaron al dueño de la casa. 1800, 1900, por lo visto era un señor que se dedicaba en Cádiz, porque todo el mundo sabe que el tráfico de personas también ha estado aquí en Cádiz buscando la famosa esclavitud. Aquí no tenemos ya Negrito y la madre que trajo, pues también los tenemos en Cádiz, los traficantes de esclavos. Pues este señor se dedicaba a eso. Sacaron los papeles y ¿qué hicieron? Pues como hace todo el mundo, o una de dos, o cierras el tabique y te callas, pero este hombre quiso sacarlo a la luz y que lo estuvieran mirando pues los entendidos en la materia. Lo llevarían a Diputación, lo llevarían a los sitios donde realmente se estudia. Casi seguro que terminaron allí en el Museo de Cádiz. Bueno, pues siguieron la obra. Entonces, ¿qué pasaba? Los albañiles entraban y veían como un señor pasaba por la espalda, porque yo me tengo que reír, porque eso es que lo he leído y de verdad, dice que se le erizaba la piel y acto seguido escuchaba unas llaves, como diciendo, ¿quién porra ha abierto lo que yo tengo cerrado? El dueño de la casa no creía en estas cosas
decía, o cerraba el tabique ya para no tener problemas, que es lo que hace la mayoría de la gente, pero que en los corrillos todo esto se empieza a difundir por Cádiz. O se termina la obra, se da donde se tiene que dar, se cierra el tabique. Y lo único que le pido a los albañiles es que empiecen a trabajar día y noche. Algunos aceptan y se ponen en los turnos de día, pero que ya con el resquemor de no saber si se le va a pasar a alguien, si se va a mover una puerta, si se va a mover una silla. Y en los turnos de por la noche, era cuando se formaba ya la mundial. Se volvía a ver la imagen, se encendían luces, se arrastraban muebles, los pocos papeles que quedaban en el despacho salía volando y la cuadrilla nocturna dejó el tajo tirado. Todavía estaba eso rulando por las calles de Cádiz. Y no te estoy hablando del siglo pasado, ya reciente. La antigua casona de patio andaluz, adaptarla y se encuentra los secretos que estarían escondidos detrás de los tabiques. En el ayuntamiento también es famoso. El ayuntamiento de Cádiz también es famoso con el José Astán Cádiz. Habrá visto el hospital de San Juan de Dios. Eso se conecta lo que es justo con el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque antiguamente los moribundos pasaban a ese hospital de San Juan de Dios. Ahí hubo muchísimas muertes. Y lo mismo. Gente que ha visto las limpiadoras nocturnos de noche, monjes que se mueven, sillas que se arrastran, los guardias jurados han visto cosas raras. Por eso te digo que su gestión la puede tener uno. Tú puedes ir a trabajar, pero tú no te vas a esperar que detrás tuyo pase una monja, como pasa, que esos famosos en Cádiz, vamos, que te puede meter en redes, que te sale del tirón. Pasa la monja, pasa el cura, dirección al hospital de San Juan de Dios, que hoy es un asilo de ancianos. Por eso te digo, en todos lados hay algo. Y lo de que tú me has dicho de tu hermana, a mí me ha recordado el castillo de Santa Catalina. Allí las guardias se montaban de 2 en 2 y de 3 en 3. Porque salían voces del pozo que había abajo en los sótanos. Y gente corriendo por las garritas, ¿eh? Y te estoy hablando de los años 70, años 80, que tampoco es tan lejos. Sí. Todo el mundo pero que son lugares que algo habrá ocurrido para que se quede eso, se queda impregnado en las paredes, eso no se va. Y incluso hay gente que, bueno, de hecho, el famoso palacio este que estoy comentando, de Conrado y Rosalía, hoy en día pues lo han hecho como un centro de atención a la mujer, que está restaurado, pero eso no se va a ir de ahí. Es que es más, tú, por ejemplo, tiras unos tabiques y levantas otro edificio y vuelven a acudir esos fenómenos, porque no está en el edificio, está en el solar, está en el suelo, están ahí. Y eso es porque, claro, ahí habrán ocurrido una serie de vivencias pues, que tienen que dar la cara. Y muchas veces, cuando hablamos de espíritus, pues hablamos del espíritu maligno, pero también hay el espíritu benigno, que digamos es la víctima del maligno, y también se presenta. Y muchas veces los benignos son los que te pueden ayudar a que venzas a ese maligno. Bueno, de hecho hay varias películas de Expediente Warren que así lo refieren. Y bueno, los Warren es que han hecho miles de investigaciones y está comprobado todo lo que ha ocurrido. De hecho, tenían la costumbre de guardar un objeto de cada casa que investigaban. Hay la famosa muñeca, que no es la muñeca que aparece en la película, que era todavía una más fea de trapo, y la tienen guardada. Vamos, la tenían guardada porque ya ellos fallecieron y lo tiene la hija, y lo tienen como un museo también hoy en día, como el museo en la casa de los Winchester. Son días son sitios que la gente visita. Vamos a dar paso a José Vicente, que parece que ya lo tiene buscado. Sí, es que quería poner un vídeo sobre otra versión de la que conocemos del Palacio de Linares. Sabéis que la historia que conocemos de dos que son hermanos, que tienen una niña, piden una abuela papal, pero al final nace la niña y la emparedan, y la que aparece por el Palacio de Linares. Había de hecho una gran psicofonía que hizo Argumosa sobre el Palacio de Linares. Y ahí se oía la palabra Raimunda. Ahora ya no sé si la han cambiado
el nombre. Sí, sí, lo que ocurre es que ahora aparece una tal Aniceta. Entonces, quiero poner el... Aniceta. Aniceta. Sí, ahora, Bueno, sí, es Sí, que anís con Z, sí. quieren cambiar la historia. Bueno, se va a cambiar un poquito la historia con la noticia esta que te voy a poner. Voy a ponerlo en un momentito. Adelante, adelante con él. ¿Puede demandar a un fantasma? Parece una locura, ¿verdad? Pues en pleno corazón de Madrid, el famoso Palacio de Linares esconde mucho más que espectros. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, una donde una leyenda oscura, de esas de incesto y asesinato, se da de bruces con una demanda judicial que podría cambiarlo todo. Seguro que la historia les suena. Es la leyenda que casi todo el mundo conoce, ¿no? La de la niña emparedada para tapar un amor prohibido, nada menos que un incesto entre hermanos. Uf, es una de esas historias que ha puesto los pelos de punta a generaciones de madrileños. Pero claro, la pregunta ¿es esa toda la verdad o hay algo más? Vale, pues vamos al origen de todo. El escenario es este, el Palacio de Linares, que hoy en día es la Casa de América. Los primeros en vivir ahí fueron los marqueses, José de Murga y Raimunda de Osorio. Y es su historia, precisamente, la que encendió la mecha de esta leyenda. A ver, la versión popular, la que se ha contado siempre, dice que José y Raimunda estaban locamente enamorados. Pero justo cuando su amor parecía, no sé, imparable, ¡zas! El padre de José suelta la bomba. Le confiesa que Raimunda, la mujer de su vida, es en realidad su hermanastra, hija de una aventura que tuvo. Imagínense el panorama. Claro, estaban desesperados, no podían estar juntos pero tampoco podían separarse. Así que, según cuenta la leyenda, hicieron lo impensable, acudir a la máxima autoridad, al mismísimo Papa. Y, supuestamente, consiguieron un permiso especial, una bula papal llamada Casti Convivere, que les dejaba vivir bajo el mismo techo pero como hermanos, en castidad absoluta. Una solución cuanto menos complicada. Pero la cosa se tuerce. Y mucho, porque se dice que el voto de castidad, pues no lo cumplieron. Tuvieron una hija, a la que llamaron Raimundita. Y aquí viene lo terrible. Para que su secreto no saliera nunca a la luz, hicieron algo espantoso. La emparedaron. Ahí mismo, en el palacio. Y de ahí, claro, nace la leyenda del fantasma de la niña que todavía hoy, dicen, se pasea por los salones. Vale, hasta aquí la leyenda que todos conocemos. Pero, ¿y si todo esto fuera una cortina de humo? Porque ahora una demanda judicial ha destapado un secreto de familia completamente diferente. Uno que podría, literalmente, echar por tierra toda la historia del fantasma de Raimundita. La persona que ha puesto todo patas arriba se llama Dolores Martínez, y ojo a lo que dice, afirma ser la bisnieta del marqués, pero su historia no tiene nada que ver con incestos, no, habla de una hija ilegítima, una niña a la que según ella borraron del mapa a propósito. Y aquí es donde chocan los trenes. Por un lado tenemos la leyenda, el amor prohibido entre hermanos, la niña fantasma, Raimundita, la historia de terror. Y por el otro, la que podría ser la realidad. Un amor también prohibido, sí, pero entre el marqués y su ahijada, que da como fruto a una niña real, Aniceta, una niña a la que simplemente se la hizo desaparecer. Bien, entonces, ¿en qué se basa toda esta nueva historia? ¿De dónde sale? Pues no es algo de un día para otro, es el resultado de una búsqueda de la verdad que ha durado más de 10 años, una auténtica lucha por devolverle el nombre a alguien. La historia que Dolores ha ido reconstruyendo pieza a pieza es larguísima, abarca más de un siglo. Fíjense, empieza en 1892, con el nacimiento de su abuela, Aniceta. Luego, con 12 años, la envían a vivir como criada. Y la cosa llega hasta hace relativamente poco, cuando la madre de Dolores, Amalia, antes de morir, deja algo que es clave, un mechón de pelo para una futura prueba de ADN. Como decía, durante más de una década, Dolores ha ido juntando pruebas. Y no son pocas. Tenemos ese mechón de pelo que es una posible prueba de ADN. También testimonios de la familia que hablan de pagos por el silencio, e incluso certificados de nacimiento y defunción que presuntamente estarían falsificados. Es todo un caso. Y una cosa muy importante que ella misma ha dicho y repetido, esto no va de dinero. Para Dolores, el objetivo es otro. Su lucha es para que se sepa la verdad, para devolverle su nombre, su historia, su identidad a una abuela a la que se lo quitaron absolutamente todo. Porque claro, más allá de leyendas, de fantasmas y de papeles, aquí hay una historia humana muy dura.
vamos a ver un poco más a fondo cómo, según esta demanda, se borró por completo la vida de una persona. Hay una frase que usa Dolores que es tremenda. Dice, la mataron en vida. Y es muy potente porque no habla de una muerte física, claro. Habla de algo casi peor, de anular por completo tu existencia. De que para el mundo, para la historia, simplemente no existas. Parece que todo fue un plan perfectamente orquestado, en 3 pasos. Primero, crean un certificado de defunción falso. Oficialmente, la niña está muerta. Segundo, cuando ya es un poco más mayor, la mandan lejos a vivir como sirvienta. Y tercero, el remate final, le crean una identidad nueva, con otro nombre, otra fecha de nacimiento, y todo esto, qué casualidad, justo después de que se repartiera la herencia del marqués. La madre de Dolores se lo resumía con una comparación que es, bueno, muy triste pero muy gráfica. Le decía, la Cenicienta tuvo un final feliz, pero tu abuela no pudo tenerlo. Y es que es eso, ¿no? Aniceta vivió como una sirvienta en las tierras que, en teoría, eran suyas por derecho. Una Cenicienta a la que le robaron el cuento. Y con todo esto sobre la mesa, volvemos al principio, al fantasma. Porque si la historia de Dolores es verdad, entonces la pregunta es obvia. ¿De quién es el fantasma que supuestamente vaga por el Palagio? Pues miren, la base de la leyenda del incesto se viene abajo. Resulta que Dolores escribió al Vaticano, preguntó directamente por esa famosa bula papal, y la respuesta fue clara y directa. No hay ni rastro de ese documento. No existe. Y esto nos lleva a una nueva teoría sobre el fantasma. Una que, la verdad, pone los pelos de punta. Dolores está convencida de que esa presencia que dicen que se siente en el palacio no es la niña de la leyenda, Raimundita. Cree que es el espíritu de su abuela, Aniceta, reclamando desde donde esté la vida que le quitaron. Así que todo esto nos deja con una última reflexión. Pensemos por un momento que los fantasmas existen. ¿Qué son en realidad? ¿Son los espíritus de los que han muerto? ¿O son otra cosa? Quizás son las historias que se quedaron sin resolver, las voces de los olvidados que se niegan simplemente a que el silencio gane la partida. Otra nueva versión. Interesante, pero no la veo yo más clara que la anterior. La veo más rebuscada. Es más, eso de que no encontraron nada en el Vaticano me hace recordar al famoso documento de Chinon que sí que está en la biblioteca del Vaticano y ningún papa lo ha dado a conocer. Eso quiere decirse que si quieren te aceptan el tema o no te aceptan y te dicen que no existe. Sí. Eso es el Vaticano. Pero luego también que dice la tal Dolores que no va por los dineros. Digo, entonces ¿por qué vas? Explícamelo. Por el reconocimiento, hombre. Bueno, sí, reconocimiento de quién, de su abuela, que no sabemos. Para que pueda dejar el papo, esos fantasmas. No, pero a ver, no es por el dinero no por el dinero que reciba, pero si se dedica a visitar todos los platos de televisión, ahí sí pilla dinero. Y también ya sabemos del pie que cogea cada uno. Pero si Por alargar entendió más mal, la historia. es que según lo que ha dicho La que no lo que ha lo dicho va a contar es es que Raimundita. hay ADN de pelo. Eso es tan fácil como hacer la prueba del ADN. Claro, pues claro que es. Pero Es que sencillamente yo me he quedado un la poco que no lo va a pillado. contar, la que no lo va a contar, ni va a ir a los platós de televisión, ni va a pedir nada al Vaticano, es Raimundita, que ya no está en ningún sitio. ¿Vale? O Aniceta, también se le puede dar la oportunidad de la duda. Si esas pruebas de ADN salen a la luz, se tira por delante todo lo que se están dicho. Y ahora se pone ya hasta de entredicho las grabaciones donde dice soy Raimunda. Claro, no, es que ahí Es que estaba, es la cosa, ¿eh? ahí estaba Germán de Argumosa, que fue el que hizo las famosas psicofonías, donde se oía decir Raimunda, Raimunda. No es la voz de Raimunda, es la voz de llamándola. Pues hasta de entredicho a este. La verdad que es una historia curiosa, ¿eh? Hombre, que podía decir que Raimundita no soy, que soy Aniceta.
Es que a eso me refiero, Claro. que va a dar un Pues vuelco que todo con pasa eso ya, esto, pues mira. Eso Porque más que cuando nada, que como dice la canción, años, dicen, años. no estaba muerto, que estaba de parranda. Sabes que yo te Madre. digo una cosa, que si esa mujer realmente es y han hecho con ella lo que han hecho, pues mira, un reconocimiento público, ¿vale? Que lo que Hombre, tú lo dices, que- los platos de televisión, Lo que pues, sí es se que ha olvida un montón de gente, ¿eh? ha habido muchos casos documentados de que emparedaban a las personas también, ¿eh? Eso sí que ha habido Hombre, muchos claro, casos. empezando por en- las monjas, y a las Bueno, adúlteras y a todas las que nos intentaba quitar de en medio, claro que sí. bueno, Ha sido si os cuento internacional. ya lo que es hoy el rectorado de la universidad de aquí de Ciudad Real. Antes era un cuartel, pero es que anteriormente a cuartel era el Hospital de la Misericordia que había aquí en Ciudad Real. Resulta que, claro, eso estaba pues regentado por monjas, ¿vale? Bueno, pues en el campo de instrucción, que eso lo puedo yo dar a atestiguar, en el campo de instrucción estaba el cementerio de las monjas, debajo. Entonces todos los días que hacíamos instrucción estábamos pataleando el suelo. Y por la noche sí que se veía una monja pasear por allí, vestida de blanco. O vestida de blanco o era un espectro blanco, pero sí que paseaba por allí, por precisamente el campo de instrucción. De hecho, hay una empresa que está justamente aledaña a lo que es el restaurante, se llama Indra. Resulta que ahí los ascensores suben y bajan solos. Se encienden luces, se apagan. Todo eso en el antiguo cuartel o el antiguo Hospital de la Misericordia. O sea que hay muchas cosas que en las ciudades que podemos tener nosotros, puede tener Alicia, podía tener José en Valencia, podía tener Mónica ahora en Guadalajara o Madrid, pues han pasado cosas y la gente pues todavía no las conoce. Solamente nos acordamos de los casos de las películas, pero que en España también han pasado muchas cosas. Y de hecho están ahí. Cada día hay más que se descubren. El caso de las monjas muy parecido, ya que tú lo dices, la coincidencia, las monjas del hospicio de Cádiz cuando la explosión del 47, y luego Sí. están la famosa monja del hospital Puerta Bermá, que ahí la gente que están abajo trabajando, que la mayoría son radiólogos, allí por desgracia está también el tema de, ¿cómo me llaman esto? Cuando ya eres crítico, no me sale ahora la palabra. La quimio, la radio, todo eso está abajo. Y dice que hay una monja que se pasea por los pasillos, enfermos que los han visto, que se han acercado a ellos, le han dicho tranquilo, vamos a salir de esta bien. Se ha metido la monja por el ascensor y ha subido para arriba. Y coincide, auxiliares, ATS, limpiadores. Ahí hay una monja en Cádiz que a mí me da yuyu el hospital de Cádiz, ¿eh? Me pasa la rasilla de hospital en Cádiz y esta que está aquí, malamente en la calle. Malamente. El fantasma de la monja es una leyenda urbana que está en muchísimos sitios. En muchísimos sitios. En Iberoamérica y todo hay una historia de una monja Sí, bueno, aquí que falleció en un accidente y resulta que un paciente tenía sed y le dio de beber agua. No es así, perdona. Era que uno tenía sed y la monja estaba muy ligada ocupándose de otros pacientes y no le dio agua. Y el pobre hombre esa noche falleció. Cuando la monja se entera de que ha fallecido, le tuvo un cargo de conciencia increíble. Y con la mala fortuna de que al día siguiente ella en un accidente fallece. Y entonces se ve en los pasillos de ese hospital a una monja siempre con un vaso de agua a todo el que tiene sed para darle de beber. Sí. Y hubo otra famosa monja que hablaban de que también le pasó algo en donde trabajaba y al final pues se ahorcó y también desaparecía. O sea, que todo eso no es que sean leyendas,
es que eso ha ocurrido pues precisamente donde más puede ocurrir las cosas, en un hospital, porque en el hospital pues fallecen muchas personas. De hecho, ha habido muchas apariciones en distintos hospitales de España, aquí también. Y bueno, si hablamos ya de la famosa Dama Blanca de la Atalaya, del sanatorio de la Atalaya, pues ahí también hubo su historia. Ahí, de hecho, había los clásicos satanistas que iban a hacer prácticas demoníacas. Allí decapitaban palomas y todo eso. Todo eso salió reflejado en un programa que se hizo sobre ese tema, que hizo en Cuarto Milenio Iker Jiménez. Eso salió en ese programa. Y bueno, si ya hablamos ya del Parador de Almagro y todo eso, hay mucha historia que contar ahí también. No sé si hay algún otro vídeo, pero me parece que habéis comentado sobre entidades que hacen fenómenos, porque el fenómeno Ente, ¿no? Una película que había que se llamaba Ente. Tengo un corto, si quieres lo pongo en un momentito y pues, lo comentamos. Pues adelante el vídeo. Una madre sola, 4 hijos, y algo que atacaba cuando las luces se apagaban. Doris decía que una fuerza invisible la golpeaba y movía objetos. Los investigadores de la Universidad de California documentaron luces flotando, que aparecían ante sus ojos. Captaron extrañas luces en las fotos, pero nunca probaron nada. El caso quedó como uno de los más misteriosos de la parapsicología moderna. La historia inspiró la película de Entity. Psicosis colectiva, o una fuerza que solo ella podía ver. Para más historias como esta síguenos, somos Aquelarre TVR. Mira, esos son otros 4 entes también, ¿ves? Los 4 entes. Lo que pasa que a esta pobre también ella lo decía, ¿eh? Que fue atormentada y agredida sexualmente. Se pensaba en los famosos sucubus e incubus. ¿Te acuerdas de eso? Sí que me acuerdo. Los demonios estos que por la noche supuestamente entran en los dormitorios para mantener relaciones con... No, y otros que se dedican a absorberte la energía también, que también los hay. Por la noche, ella está jurando y perjurando porque se fue de la casa, pero que la siguen visitando donde está ahora, ¿eh? Bueno, y si ya hablamos de fenómenos que nos han pasado a cada uno de nosotros, pues no sé si tendréis alguno que explicar. Yo tengo varios que me han pasado. Tengo alguno que yo no hago una ouija ni loca. A ver, la ouija, no, nadie, yo creo que nadie. La ouija no se la recomiendo a nadie porque es muy peligrosa. Es abrir una puerta que no sabes quién se te va a presentar y muchas veces no sabes cerrarla. Entonces es mejor no iniciarla, la ouija. Pues sí, señor, se pasó mal. La típica chiquillada, lo típico. Estamos aburridos. Vamos a una ouija, vale, pues vamos a la ouija. Pues yo te digo una cosa, José, y a todos, José, porque aquel vaso se movía solo. Te lo digo de verdad, ¿eh? Porque yo para esto soy muy cagona. Y cuando eso empezó, yo me acuerdo que la hice con un chaval, vamos, del colegio, años hace ya de esto. Y él había muerto su tío. Lo que pasa es que no voy a decir nombre porque me puede pegar. Y entonces, pues nada, me dice, vamos a hacer esto, a ver qué ha pasado con mi tío, lo echo de menos, tal y cual. Yo para esto siempre he sido muy cagueta. Y por no decirle que no, digo, mira, lo dejamos porque aquí no va a pasar nada. Entonces yo en ese momento no creía mucho en estas cosas. Digo, le quitamos a él la neura y que sea lo que Dios quiera. Pues empezamos la sesión, él viene, el tablero. Además, lo hizo un tablero manual, que tampoco es los típicos ahora que se ven que te puedes comprar, sino todo escrito a mano, el cacharrito redondeado, sí, no, y un vaso que se trajo de la cocina. Empezó a hacerse preguntas y una de ellas, tú sabes, lo típico. No te rías, no sé qué, no sé cuánto. Yo miraba por todos lados, digo, verás tú que no la van a dar por todos sitios. ¿Hay alguien aquí? Lo preguntó 3 veces.
Digo, esto no funciona. Que hay alguien aquí y yo vamos, yo te lo juro, yo parece que estoy viendo el momento ahora mismo, como ese vaso se va directamente así. Yo lo primero que hago es meterle a este gaso la mano por debajo. No tenía el brazo pinchado, ni yo tampoco, ¿eh? Empezó a hacerle preguntas y la primera, ¿quién eres? Empezó una letra, hasta que formó fulanito, el nombre del tío. ¿Y qué? ¿Cómo está? Salió la palabra mal, porque había muerto de una enfermedad. Y a mí eso ya empezó a darme, como vulgarmente se dice, un poco de yuyu. Además que yo lo miraba y digo, si tú estás moviendo el vaso, estás haciendo alguna tontería, vamos a dejar la cosa como está. Él se entusiasmó, éramos los dos, él enfrente y yo aquí. Y empezó a hacer preguntas, ¿y por qué te has ido? Unas paranoias que empezó a contar, te lo juro, en ese vaso, ya, fin. Yo no sabía ni lo que decía ni de lo que hablaba. En uno de esos momentos me dio el canguelo. Yo me retiré, después más tarde me enteré de que no se puede hacer eso. Pues mira, la puerta se abrió, la cortina, la persiana estaba hecha en plena avenida de Cádiz. Ya te puedes tú imaginar el ruido que hace ahí. Que echa la persiana, la cortina se puso a la altura mía y se encendió la luz del puñetero pasillo. Ya estaba bajando el ascensor, lo dejé revoleado. Pues José, ni había levante, ni había poniente, ni había nada. A mí me cruzó una maceta por todos los redondos de la cabeza. 2 segundos más y me da de plano. Uf. Me da de plano. Lo comenté y la gente me dice, tú estás loca, eso ha sido el levante. Eso... Pero, si no había viento, yo no era... Y este chaval también después se animó a hacerlo las agüitas en el cementerio, en ese famoso cementerio de San José, que ahora está cerrado. Ahí ya yo no iba ni de coña, vamos, ahí ya que ni lo acompañaba. Él explicaba y dice que una de las noches se fue con un grupo de amigos porque se picó en estas cosas. Y él sintió como un brazo le estaba rozando toda la parte de la camisa. Cuando llegó a su casa estaba todo arañado y como si tuviera un par de uñas clavadas dirección a la espalda. Desde entonces no quiero saber nada de las agüitas, me dan mucho respeto. Sugestión que tuvo que pasar, coincidencia, no lo sé. Pero yo te juro como me llamo, que esa cortina a mí se me puso en mitad del pasillo. No, sí, a ver, Madre el tema mía. va de casas encantadas y fenómenos poltergeist, pero también muchas veces, para que la gente no se ría de la gente que le ha pasado cosas, no se cuentan por miedo, por vergüenza. Entonces, a ver, Porque hay muchos casos. Lo que pasa es que la gente pues, le da vergüenza contarlo. A ver, vergüenza hasta cierto punto, porque, bueno, a mí sí que me han pasado cosas. A mí se me han puesto los equipos de música en marcha solo, televisión se me ha puesto sola. De hecho, tenía unos caballeros que tenía montado a caballo, se me cayeron 3 veces en la cabeza. Yo lo colocaba y se me volvía a caer en la cabeza. Tirones de pelo, todo eso lo he notado yo en mi casa. Y no es que sea mi casa, es porque algo había ahí. También puede ser porque a lo mejor alguien recién fallecido pues se presente y te llame la atención para que le hagas caso, que también puede ser. Bueno, una de ellas fue como yo estaba sentado en el ordenador y resulta que en la cocina hay una puerta que da a la terracilla. Bueno, pues en esa puerta yo oí 3 veces 3 golpes con los nudillos y no había nadie. Y no había nadie. ¿Cómo explicáis eso? Y eso ya no es que esté en mi cabeza, no. Es que sonó y se oyó totalmente. Que allí no había nadie. De hecho, estaba todas las luces apagadas, lo único que tenía yo es encendido en la habitación donde tenía el ordenador, y justamente al lado sonó 3 veces 3 golpes con el nudillo. Y eso no era normal. Y bueno, pues eso fue una temporada, luego ya pues desapareció, tal y como vino, se fue. Me supongo que tiene que ser alguien que me llamó la atención o alguien que quería estar conmigo, porque para que me ocurrieran todas esas cosas, yo pienso que fue eso. Y no fue ni mi sugestión, ni nada de nada, digo, porque es que se te caiga un caballero con su lanza y todo encima de la cabeza 3 veces, pues no tiene explicación tampoco.
Yo estos temas los he hablado con un psicólogo, ¿eh? Un psicólogo profesional, un tío que pasa consulta, vamos. No, Y pero a si mí el me decía psicólogo... que era sugestión, Pero, era sugestión y lo que yo realmente, bueno, yo ya me voto yo, ya me escapo. Lo que realmente yo quería que me pasara. O yo ya. quería cerrar un ciclo y mi mente, porque tenemos una mente que es grandiosa, pues te va poniendo en tu cabeza las cosas que tú quieres escuchar, las cosas que tú quieres ver. Y claro, como cuanto normalmente te suele pasar cuando los estados de ánimo están muy bajos, pues tú le haces caso al psicólogo. No, yo lo que Le haces pasa es que caso, sí, lo que... pero por otro lado yo tuve una discusión con uno y yo te digo aquí que yo he visto cosas que a mí me dicen que estoy loca, digo, pero que no, que yo las he padecido, las he vivido, me han tocado, he dicho, sí, hasta aquí, porque sé, por desgracia, por suerte, sé quién fue. Y le dije, una noche como esta no me la tomé más. Le eché el valor y decir, me da miedo. Ven a verme las veces que sea necesaria, pero a mí, por favor, no me toques y menos durmiendo. Unos gritos que yo he metido de mil pares de narices. Hasta el día de hoy. ¿Coincidencia? No lo sé. No, pero que, a ver, el cerebro humano, si resulta que hay 4 partes del cerebro humano, solamente utilizamos una, las otras 3 no las dominamos ni tenemos conocimiento de lo que somos capaces de hacer, ¿eh? Pero sí que sobre todo cuando hay sueños o está uno más tranquilo, el subconsciente funciona. No, José, yo estaba que yo vi venir el que vino, yo lo vi venir. Y yo vi como la mano se acercaba y a mí me dio en mi pierna derecha. Yo me acuerdo perfectamente, en la pierna derecha. Y yo me quedé ahí, petrificada. Porque por desgracia yo tenía, escúchame, mi abuela era 7 mesinas. Lloró en la barriguita de su mamá. Y encima melliza. Y mi abuela a mí me ha contado verdaderas cosas que digo, Dios mío de mi alma, yo suelto lo que me ha contado a mí mi abuela. Madre mía. En las casas del puerto de Santa María y todas las cosas que veía doña Carmen. Del tirón, me mandan a los pinos, vamos. Y yo me quedaba flipando, digo, esta mujer. Y ella me lo decía, 7 mesinas, mellizas y lloré en la barriga de mi madre. Las típicas que curan. Mi abuela era las típicas que curaban y veía cosas. O sea, tu abuela era curandera. Exactamente, pero a mí me la contaba y ella me lo escuchaba. Y vivía en la famosa plaza de calle, ¿cómo se llama? El puerto de Santa María, en la Casa de las Cadenas. Ahí se escuchaban, dice, monedas caer. Dice, cadenas arrastrar, porque eran casas de señoritos andaluces de antaño, de 1800, cosas así, porque por la casa de mi abuela tenían poderío porque eran armadores de aquí del puerto de Santa María. Mi abuela no pasó necesidad. Y las famosas casas, ¿sabes? Ella siempre me lo refiere, la casa de las cadenas. Ella pues vivía en la casa de las cadenas. La pillan en la Edad Media y la queman por bruja. No. Y de amarrarle una hermana suya los pelos al cabecero de la cama y cualquiera que sea esto de decir tanta sala. Y de mi bisabuela con una tijera a cortarle la melena. Eso ha sido en el puerto de Santa María. Busca la casa de las cadenas, José. Sí, de allí me lo creo porque de allí salió también Ruiz Mateo, sí, me lo creo todo ya. Madre mía. Por eso te digo, todo el mundo va a estar subvencionado. No, es que, vamos a ver, el Cádiz, que aunque la gente no lo piensa, pues Cádiz fue, aparte de cristiana, pues fue musulmana y fue romana. Aquí hay un rebujo de todo. Y de hecho también estuvieron los fenicios en Cádiz. O sea que fijaros las culturas que han pasado por allí y gente que se ha establecido allí y están enterrados allí. Entonces, ¿cuántas cosas pueden pasar? Pues muchas. La tacita de plata ya no iba a ser de café, iba a ser de tila, porque con esos sustos... No, sí, hay muchas anécdotas, muchas cosas. Se cuentan mucho. Date cuenta que también estuvieron aquí los venecianos, los comercios. Sí, claro. Aquí hay de todo, ya te digo que en Cádiz yo siempre lo digo, 1 capa, 2 capas, 3 capas de cuando salimos a la última. Así está que Cádiz no se puede levantar los bajos de Cádiz porque es que te cargan media ciudad. De hecho, por ejemplo, en el castillo de aquí del Arco, sí se sabe el periodo medieval, que estuvieron los musulmanes y demás,
Bueno, pues cuando vinieron los de la Universidad de California con un georradar, descubrieron 3 pisos más abajo. O sea, 3 civilizaciones más abajo. Lo que, claro, lógicamente no te vas a poner a excavar ahí porque resulta que te vas a cargar el patrimonio que está arriba, que es el medieval. Pues, Entonces no puedes ponerte a buscar. Pero ahí estuvieron los íberos. La Casa de las Cadenas, mira. la Casa de las Cadenas, eso está en el puerto de Santa María. Sí, señor. Yo lo único que conozco es el anís y las cadenas, eso sí. Que va, ¿tú ves? Todo lo que son escudos de señorío y... Pues sí, y me la ha contado muchísimas cosas, vamos, muchísimas cosas. Esos sí son escudos que pueden ser de la época, pero que hay muchos escudos en muchas casas solariegas en Almagro con escudos y son más falsas que Judas. En Toledo ocurre lo mismo. Hicieron ahí una especie de cambalache para que aparecieran como casas medievales con escudos pero ficticios, todos pegados y todos hechos después de la época, claro. Pero ese no sé si se ve que está ahí y no lo aprecio bien, pero se ve. A mí ella me contaba muchísimas cosas y luego ya cuando se vino a Cádiz, lo de la famosa explosión del 47 le cogió a mi madre con 2 años. Ella vivía entonces lo que era la parte de La Caleta, el barrio Santa María. Pues echaron toda la gente a la playa de La Caleta cuando explosionó las bombas que tenían metido, que todavía no se sabe qué puñetas hacían eso allí, pero vamos. Y después ya cuando hubo tantísimos muertos y tantísimos niños huérfanos se metieron en la famosa Casa Cuna. La Casa Cuna porque estaba regida por las monjas. Pues al paso de los tiempos y ahí se veían las monjas por la noche y niños llorar. Tú que te mueves mucho por el ambiente de Cádiz, la Cartuja de Jerez, ¿qué ocurrió ahí? ¿En plan fantasma o en plan dinero? Cuéntame lo que hay. ¿No? ¿Hubo alemanes también ahí? ¿Hubo alemanes también ahí en la Cartuja de Jerez? Se supone de que sí, pero no está constatado. La llevan los curas, que toda esta gente ahora se dedicaron hace ya muchísimos años. Puede ser que casi un par de siglos, no sé decir exactamente la fecha. Esta gente, pues, ¿dónde ha entrado el dinero de la Cartuja? En pintar las porcelanas más buenas que hay en toda la parte de aquí de la provincia de Cádiz y Andalucía. Una barriga de la Cartuja te cuesta un pastizal y por falta de liquidez, porque nadie se puede permitir el lujo de gastarse. Yo recuerdo cuánto era un disparate la última vez que yo lo leí, y era yo casi una cría, no sé si era 200.000 pesetas, un disparate, José. Y ya llovió, Yo lo que sí he escuchado es que porque sigo a varios investigadores de fenómenos paranormales y han hecho precisamente allí investigaciones en la Cartuja también. Sí. No se sé pensaba si que también los alemanes habían estado en Gibraltar. Perdón, en la parte de Algeciras y todo el rollo eso para coger los barquitos dirección allí a Sudamérica. Ajá. Los que escaparon. Y no, pero ya te digo que Cádiz... Trillado no lo tengo. Yo en las habladurías lo que he escuchado, que sí, que se protegían y estaban allí, pero habría que buscarlo. Buscarlo y eso es fácil. Es que me comentaron de que algo pasaba en la Cartuja de Jerez, por eso te he preguntado. Puede ser perfectamente que pase, porque allí los frailes pues se tienen que ir pasando siglos y siglos y siglos, igual que en el Santo Domingo. Sí, Santo Domingo de Silos, ¿te refieres? Santo Domingo, el convento de los dominicos. No, es que luego está el famoso convento Santo Domingo de Silos, que también han dicho que allí han ocurrido cosas. Allí lo que se ve han hecho los curas, perdón. Los dominicos vendieron lo que es la parte lateral del convento, donde estaban las celdas de los curas. ¿Y qué han hecho? Un hotelito. Claro. Yo cogí una empresa privada y es un hotelito. Tú te ves entrando en la iglesia, saliendo de procesión y la gente entrando en el hotel, ¿no? Pues claro, tú lo ves por fuera y es normal como si fuera la parte de un monasterio, las típicas rejas. La antigua fachada. La fachada totalmente fue prohibido de quitar lo que es la fachada. Y gente que han pernotado
el dominico para arriba, el dominico para abajo, capucha ya, otro sitio, lo que te digo yo. Yo he entrado dentro y con Tú gente. cuando la gente que esté por allí y vea pasar el dominico, digo, oye, pues tráeme una copita de Fray Angélico ese que está muy bueno. Que hay muchísimas casas que están. Y José, tú tienes, o sea, José Vicente, tú tienes que saber perfectamente la casa del pirata de aquí de Cádiz. Eso seguro que lo sabes. La historia de la casa del pirata. El de la canción. La de la canción y la casa de las escaleras que está allí en la catedral. Esa la has visto tú por narices cuando estuviste aquí en Cádiz. Sí, es que la he visto, efectivamente. A ver, hazme memoria. Es que esa es la casa de uno que se fue, que era mercader y se iba siempre a las Indias. Y por lo visto le robó tesoros a un pirata y los trajo para aquí, para su casa. Y por lo que se nota fue de que tardó más de la cuenta, tenía una hija pequeña y la niña le decía, papá, cuando venga de los viajes de ultramar, me trae un espejo. Y el padre cada vez que venía le traía a su hija un espejo. Llegó un momento en que la madre cogió celos, se van acordando ya, ¿no? Cogió celos de su propia hija. Es que la recordaba por la casa de los espejos. No, pero no como esa casa del pirata. Era el pirata el que llevaba los espejos a la casa. Exacto. Y no, yo tenía entendido la leyenda así de que era de que le robó el mercader, le robó a los piratas. Y la madre pues cogió celos de la hija y la mató. La mató. Y cuando el padre vino de ultramar, pues lo que suele pasar, se encontró la hija muerta, muerte natural, no sé qué, no sé cuánto, hasta que se enteró de que realmente había sido su madre la que la había matado. Y dice que la chavalita, la niña, pues se aparece en los espejos de la casa que le trajo. Ahora, eso es maravilloso de ver por dentro, José. Englobado os lo digo. Maravilloso. Tiene una escalera, tiene unas vidrieras de colores. Está construida como si fuera el interior de un barco. Ahora la están reformando. Yo estoy deseando que le abran las puertas. Porque ahora lo que se hace son visitas guiadas, que tú coges al que está allí. Bueno, normalmente yo suelo coger a un chaval que es de turismo y tal, y el tío es un cerebrito aquí en Cádiz. Y ese niño hace visitas guiadas a esa casa. Jesús. Y a lo mejor por 5 o 10 euros te explica la historia de muchísimas cosas que había aquí en Cádiz. Y de tonterías que tú ves, tanto en las farolas, todo es un porqué. Un porqué. Los galeones que tienen las farolas en la calle ancha, era cuando los barcos de Cádiz iban a Cuba. Muchísimas cosas interesantes. Y ya te va contando, pues claro, han visto a fulano, el vigía de la torre, la famosa torre vigía de Cádiz. También tiene gente que se asoma o gente que se suicida por amor. En ese lío estoy metida yo ahora, cuando tengo 2 minutos, claro. Madre mía. Pues sí. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar también un poco, en parte, a los que nos están viendo, a que nos cuenten también alguna historia que ellos sepan o que han vivido en primera persona. Así que adelante, podéis enviar vuestros comentarios sobre casos que habéis conocido vosotros o que habéis vivido en primera persona. Para eso también está este programa, también para escucharos a todos y no solamente para que nos escuchéis a nosotros. Nosotros ya hemos contado un poco de la historia general, pero es que hay miles de casos. Y bueno, miles de casos que también vosotros podéis contarnos, que a lo mejor pues no le hemos dado una pasada, porque hemos hecho un poco generalizando, pero hay muchas cosas que no hemos podido hablar, porque el tiempo pues premia el tiempo y eso. Que bueno, hemos hecho un pequeño programa dando pinceladas de todo lo que sabemos o conocemos, pero también nos gusta escucharos a vosotros, sobre todo que nos escribáis en vuestros comentarios. No sé, José Vicente, si tienes que decir algo por ahí. No, ya dar las gracias a todos los que nos han estado viendo y los que lo verán en diferido. Y
y hasta el próximo. Esperemos que no tardemos tanto Al tiempo próximo directo. para hacer Sí, ya directo. Saludos. ya La verdad que hemos moveremos retomado- moveremos ficha con entrevistas e invitados al programa que pienso que son cosas interesantes que también tenemos que dar a conocer. Ya iremos desgranando un poco lo que vamos a ir haciendo y bueno, este mes de octubre, pues como todos los años, es nuestra temporada de Halloween y nuestra temporada de aquelarre. Eso es. Muy bien. Así que encantado de haber estado con mis compañeros porque son de lo mejorcico que se pueda encontrar y cada uno es una institución en esta materia y por eso estamos Unos más los cuatro que otros, juntos aquí. como decimos también, unos más que otros. Bueno, tú Pero son tienes experiencia. temas interesantes. Mm. Tú tienes experiencia en cosas que te han pasado, José Vicente, experiencia en cosas que se saben y que él ha aprendido, y Mónica pues también investiga también lo suyo, o sea que no Pues hay sí. que menospreciar Sí. a nadie, aquí somos todos iguales y yo soy el más chiquitillo que hace los recados. Y yo acompañándote. Y eso que no hemos tocado el tema de cementerio, encantado. Si no, esta noche nos cerramos. No, si eso también tiene historia, eso da para otro programa entero. Si no, nos cerramos. Total. Bueno, pues Por buenas supuesto. noches a todos y gracias por... Buenas noches, un Pues gustazo chao, de y- veros de nuevo, de y- verdad. Y gracias por haber estado con nosotros. Un placer.